El día de hoy, como les decía, vamos a tener una clase no muy larga, va a ser relativamente corta, porque vamos a entrar en el tema de producción uno. Ahora vamos a entrar un poquito en lo que es la producción y bueno, vamos a ver, digamos, en toda esta parte de producción uno todos los sistemas de extracción que existen, además, etcétera, etcétera. Hoy día vamos a ver lo que es la terminación de pozo. Nosotros hemos estado viendo perforación de pozo, pero bueno, ahora les voy a explicar más o menos cómo es la maniobra de terminación de pozo. Eso quiere decir que el pozo no es que yo lo hago, o sea, se perfora y ya está, queda listo para el uso. Para poder usarse el pozo es necesario terminarlo a través de un equipo especial que vamos a ver ahora. Y bueno, vamos a ver alguna diferencia que existen entre los distintos equipos, como el de perforación, el workover, el pooling, etcétera. Y además les voy a dar una pequeña introducción de los sistemas de extracción para que la clase que viene ya empecemos a hablar de cada uno de los sistemas de extracción de producción uno, ¿sí? Los sistemas de extracción son 5, los más utilizados, y bueno, los vamos a ver, digamos, al final de la clase como para darles un pantallazo general. Bien, entonces, para arrancar vamos a hablar un poco de la terminación de los pozos. Como les mencioné, recuerden que nosotros perforábamos el pozo, o sea, perforábamos una etapa, por ejemplo la etapa guía. Esta etapa, como dije, se perfora, se entuba, se cementa, y una vez que el cemento se seca, se perfora la próxima etapa, que suele ser una cañería intermedia a veces, entubo la cañería intermedia, luego la cemento, y por último, la última etapa que es la aislación. Bien, entonces yo perforo, entubo y cemento. Bien, y listo. Esa acá donde termina la maniobra de perforación. Es decir, el pozo, mientras el cemento está fraguando, ¿sí? El equipo de perforación se va, ¿sí? Se desmantela y se traslada hacia otra locación para poder hacer otro pozo, ¿sí? Y en eso que el equipo de perforación se está desmantelando y moviéndose hacia otra locación, viene el otro equipo, que es el equipo de workover o el equipo de terminación de pozos. Bien, ahora vamos a ver qué es lo que hace este equipo de terminación. Entonces, el primer movimiento o la primera maniobra que nosotros vamos a tener en, eh, en lo que sería nuestra terminación de pozos es lo que nosotros llamamos el DTM. Ahora voy a ver si les puedo escribir las siglas. A ver si me deja. Sí, creo que me va a dejar. DTM, se ve muy chiquito, pero bueno. Ahí está. El DTM significa desmontaje, transporte y montaje. ¿Bien? Eso es lo que se hace con cada uno de los equipos. Eh, Siempre al principio de cada operación. El DTM, es decir, se tiene que desmontar de otra locación, se lo transporta y se lo monta en la locación en la cual la vamos a utilizar. Bien, perfecto. Entonces ahora se preguntarán, bueno, ¿en qué consistirá la terminación de pozos, no? Bien, como su nombre lo indica, la terminación de pozos básicamente es la maniobra en la cual el equipo de terminación, este equipo de workover que les mencioné, ya lo vamos a ver bien en detalle, eh, este equipo es el que va a terminar el pozo. El pozo no está listo para su uso, hay que limpiarlo, hay que hacer un cambio de fluido, hay que hacer perfiles de calidad de cemento, luego los punzados, y una vez que están hechos los punzados se tiene que bajar el sistema de extracción de petróleo o el sistema de producción. Todos estos pasos, ¿sí? son los pasos para el proceso de terminación del pozo. Fíjense, como les dije entonces, al principio tenemos la limpieza del pozo. Bien. Al principio tenemos el fresado y la limpieza del pozo. Luego tenemos que hacer un cambio de fluido. Y ahora les voy a explicar bien por qué fluidos tenemos en el pozo. Perfiles de calidad de cemento, luego punzados y ensayos. Y como última maniobra, la bajada del sistema de producción en las instalaciones del pozo.
¿sí? Bien. ¿Hasta acá venimos bien? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Profe, todo claro, por favor. Bien, bien. Perfecto, entonces, como dije, ahora vamos a ir viendo cada una de estas etapas, ¿sí? Un poquito más en detalle. Fíjense, en el primero, el fresado y la limpieza. A ver, para ponernos un poco en contexto, cuando el equipo de perforación se va, ¿sí? Parte del interior del pozo todavía tiene cemento, la última parte está llena de cemento por lo general, ¿bien? Eh, Además, estoy hablando de la parte interna del pozo, suele quedar cemento en la última parte por los tapones y demás o sea, el zapato y todos estos elementos que me mantienen el cemento en esa zona para evitar que vuelva. Eh, entonces, ese cemento hay que romperlo, ¿bien? Además, el pozo suele quedar con a veces parte del cemento o algunas costras de lodo pegadas en la cañería, etcétera, etcétera, que evidentemente también hay que sacarla. Esto no puede estar durante la maniobra de producción. ¿Bien? En esto es donde ingresa el fresado y la limpieza del pozo. ¿Por qué se llama fresado? Porque justamente ahora en vez de utilizar un trépano para poder romper el cemento y para poder, digamos, realizar una limpieza, se utilizan unas fresas. ¿Sí? La fresa es este elemento que ustedes ven acá abajo. Bien, acá hay varios tipos de fresa. ¿Sí? Tenemos la Young, o sea, mill significa fresa. Entonces tenemos la Young Mill, la Econo Mill, la Flat Bottom, ¿sí? La Taper. Hay un montón falta la Watermelon también, que la Watermelon es una fresa que no va en la punta de la sarta, sino que va arriba y tiene forma de sandía, ¿sí? Eso se llama Watermelon. Entonces, es una fresa intermedia, digamos, que se permite limpiarme mejor las paredes del casing. ¿Ven? Es para eso para lo que se utiliza la Watermelon. Cada una de estas fresas tiene un uso particular, ¿sí? Eh, Fíjense que en realidad son muy parecidas a los trépanos, pero hay algunas diferencias fundamentales. La primera es que presentan formas muy distintas al trépano. Fíjense, o sea, ya, básicamente todas las fresas que podemos ver acá tienen una forma muy distinta al trépano. Obviamente que la taper o la cónica es la que presenta una mayor diferencia porque es básicamente un cono. ¿Bien? Esto sirve para, por ejemplo, la fresa cónica me permite a mí eliminar abolladuras en el casing, abolladuras que van hacia la parte interna. Si yo tengo un casing derecho en un costado y en el otro costado tengo una abolladura, la cónica es la que pasa por este espacio sin ningún tipo de problemas, ayuda a rectificar el casing, y la watermelon que se suele colocar por encima de la cónica me ayuda también a la rectificación y a la limpieza. ¿Bien? Básicamente esa es la función. Se utiliza lodo y en algunos casos sí, en algunos casos no. El pozo está lleno de lodo. Bien, nosotros la última maniobra que hicimos en el pozo fue la de desplazar el cemento. Y por lo general el cemento o se desplaza con agua o se desplaza con lodo de perforación. Bien, lo que tengamos más a mano. Por lo general lo que se tiene a mano es el lodo de perforación. Entonces se suele bombear, se suele desplazar el cemento con lodo de perforación, se cierra el pozo y se empieza a desmontar el equipo de perforación para que llegue el equipo de terminación. Entonces el pozo está lleno de lodo. Hay algunas fresas, por ejemplo la Young y la Econo, que son estas dos primeras que les he resaltado, que presentan unos pequeños orificios para que salga el lodo, mientras que la Float y la Taper no presentan. Bien, estas fresas no necesitan que el lodo circule por la parte interna. ¿Por qué entonces en el trépano sí necesitamos que el lodo circule constantemente y en la fresa no? Muy simple, porque los esfuerzos
que soporta el trépano son muchísimo más grandes, porque está rompiendo roca. Entonces se calienta mucho y para evitar que se caliente yo tengo que hacer que se lubrique y se refrigere todo el tiempo. Este sistema no hace falta, porque yo ahora no estoy perforando con la fresa, estoy rompiendo cemento nada más, ¿sí? Que se rompe muy simple, o sea, se rompe de manera muy sencilla. No hace falta un peso muy grande. ¿Cómo doy peso a, a las fresas? Con portamechas. Esto es igual que la perforación. Solamente tenemos portamechas y por encima vamos a tener barra de sondeo hasta la superficie. La única diferencia es que en vez de ocupar trépano utilizo una fresa, nada más. Bien. Y que como algunas fresas son macizas, a veces no me dejan circular lodo por dentro. Es eso nada más. ¿Sí? Entonces, una vez que yo rompí todo el cemento y que ya el pozo quedó en condiciones, ahora lo que tengo que hacer es, digo que quedó en condiciones porque, por ejemplo, he pulido todas las eh, todas las imperfecciones que tenía, he arreglado todas las abolladuras, demás, ¿sí? Es más, vienen unas herramientas que no las he puesto acá, pero que ni siquiera sirven para romper cemento, ¿sí? Es como una fresa redondeada en la punta, ¿sí? Redondeada en la punta que no tiene insertos de ningún tipo. Esta que les he dibujado acá tienen insertos por lo general de carburo de tungsteno, tiene una parte recubierta con otro material, fíjense. Acá en la flat se puede ver. Bien, esa zona recubierta es de otro material más resistente que me ayuda a romper el cemento con mayor facilidad. Pero hay otras, como les digo, que básicamente es, digamos, la conexión, como esta, y debajo tienen una pequeña pelota de acero redondeada, y eso solamente me ayuda a deshacer todo tipo de abolladuras en el casing. Bien. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Para poder pasar al otro. Profe, mire, yo he hecho pozos entubados y bueno, obviamente es diferente cómo se trabaja, eh, porque no es lo mismo perfilar en tierra que, bueno, perfilar cemento. No sé qué grosor de cemento tendrá dentro del casing, Sí. pero no existe la posibilidad de que se fisure el cemento porque entiendo que está hecho con base bueno, de químicos y agua. No tiene una estructura como arena, piedra, algo que le dé rigidez. No existe la posibilidad que se quiebre el cemento y eso genere filtraciones. ¿Y cómo puede agrandar, cómo puede quitar abolladuras del casing? Porque no estamos hablando de aluminio, estamos hablando de acero. ¿Cómo sería que tenga bueno, supongo que el peso, pero para que tenga suficiente fuerza como para volver el casing a su estado normal? Bien, muy buenas las preguntas. Voy a responder la del casing primero, ¿sí? Y luego respondo la del cemento. Bien, el casing es lo que usted dijo. O sea, yo tengo una abolladura en un casing y es como, o sea, realmente no es un caño de aluminio, no es un caño de acero, con un espesor de pared bastante importante. Entonces, ¿cómo hago para quitarle la abolladura? Como usted dijo, tengo que ponerle mucho peso, ¿sí? Si bien yo dije que ocupaban portamechas, no se ocupan tantos portamechas como en la perforación, pero ya con un par de portamechas tengo un par de toneladas. Entonces, parece que no, pero eso marca la diferencia, ¿sí? Yo no lo estoy haciendo a fuerza de manera manual, ¿sí? Sino que los portamechas me dotan de una cierta cantidad de toneladas que evidentemente ayudan a que
la cañería vuelva a su normalidad, ¿sí? Eso por el lado del casing. Por el lado del cemento, que usted me preguntó si el cemento se puede fisurar, si puede tener filtraciones y demás, sí, tal cual, eso puede pasar, ¿bien? Es más, nosotros ahora vamos a ver el cambio de fluido, porque luego del cambio de fluido, fíjese lo que viene, perfiles de calidad de cemento, bien, es decir, yo acá hago un análisis del cemento, yo lo voy a explicar más en detalle, pero para que tenga una idea, así le puedo responder la pregunta. Básicamente yo hago un análisis del cemento, examino su calidad y ahí puedo determinar si hay fisuras, si en algunas zonas hay, digamos, falta de cemento, porque, no sé, la presión no fue igual en ambos lados del pozo y en un lado tengo más cemento que en otro, eso puede pasar. Bien, y es allí en donde si determino algún problema, puedo realizar una cementación correctiva, que se llama, ¿bien? Es decir, puedo arreglar el cemento. Pero sí, es un problema relativamente común el que se quiebre el cemento o se fracture, por lo mismo que usted dijo, ¿bien? Es un cemento a base de agua, cemento y una serie de aditivos. No tienen un agente, disculpen, no tienen un agente sostén ni un agente que les dé una resistencia muy muy grande al cemento, que en el caso del cemento Portland, por ejemplo, es la arena, ¿sí? el ripio o la grava, eso ayuda bastante a la resistencia del cemento. En este caso no está, así que hay que dotarlo de una serie de químicos que, bueno, a veces funcionan, a veces no. Obviamente que por lo general funcionan, pero sí, es normal que se rompa el cemento. Es más, cada tanto el cemento por lo general se rompe porque pierde su vida útil. Entonces hay que hacer una intervención en el pozo y realizar una cementación correctiva, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Ahora vemos cambio de fluido, después pasamos a calidad de cemento y lo que hay que hacer. ¿Quedó más o menos claro? Sí, profe. El grosor del cemento, ¿de cuánto podría llegar a ser? ¿De Mm, una pulgada o de cuánto? Bien, eso depende. Por lo general, por ejemplo, si el pozo se fabrica de 12 pulgadas, por ejemplo, se suele entubar con diámetros menores, que suelen ser de 9,5 octavos, por ejemplo. Entonces toda esa diferencia de cemento, ¿bien? De 12 a 9,5 octavos son prácticamente, a ver, 2, 3 octavos, creo, de pulgada de cemento. Es bastante cemento, es mucho, es mucho, mucho. Imagínense que, eh, bueno, yo he trabajado en perfilaje de pozos, pero no he trabajado en perfilaje de calidad de cemento, sino en perfilaje tradicional a pozo abierto, en la zona de cañería guía, y nos pedían el cálculo del volumen de cemento, que nosotros lo realizábamos con una medición de una herramienta, procesábamos los datos de otra manera y nos daba el volumen de cemento. Y un pozo de 400 metros, la cañería guía que se cementa entera, de 12 pulgadas, con una intubación de 9,5 octavos, llegábamos a tener a veces casi 30 metros cúbicos de cemento, es decir, 30.000 litros de cemento, para que se den una idea. Es muchísimo cemento, ¿bien? Es muchísimo. Así que, bueno, era bastante, ¿bien? Así que la pared es bastante gruesa del cemento. ¿Quedó más o menos? Sí, profe, gracias. No, era Sí, profe, quedó todo claro. buenísimo, buenísimo. Esto de los anchos de cemento, tengan en cuenta que depende mucho de la cañería que se va a entubar, del diámetro del pozo. Por lo general, hay como una regla, debe estar en las normas API incluso, yo no lo recuerdo en este momento. Por ejemplo, si yo hago un pozo de 12 pulgadas y no puedo entubar con un casing de 11 y algo, porque estoy muy muy en el límite. Por lo general se deja un espacio, una holgura que se llama, una diferencia de diámetros bastante importante.
Ah, miren, es más, me confundí hace ratito cuando les dije el espesor del cemento, porque estoy hablando de diámetros. El diámetro mayor sería del pozo de 12, el otro 9,5 octavos. La diferencia entre los dos es 2 3 octavos. Pero tendría que ser una pulgada de un lado y una pulgada del otro. ¿Sí? Porque no sé si me expresé bien. O sea, tengo el diámetro más grande, que sería el pozo, y después tengo el casing. Pero cuando yo mido este diámetro y este diámetro, ¿sí? Que es más chico, por supuesto, esta diferencia que yo les mencioné era de 2 3 octavos, ¿bien? Pero es 2 3 octavos repartido en todo el diámetro, así que sería más o menos una pulgada acá y otra pulgada acá, así que sí, un espesor de una pulgada más o menos. Bien, ahora vamos a hablar un poco del cambio del fluido, ¿sí? Como les mencioné, por lo general nosotros cuando desplazamos el cemento lo hacemos con lodo de perforación. Si no hay lodo de perforación, lo hacemos con agua, no hay problema. Se puede desplazar con agua el cemento, no hay ningún tipo de problema. Eh, Aún así, una vez que el pozo se cierra, como dijimos, y el equipo de perforación se va, todo ese fluido queda allá adentro. Cuando viene el equipo de terminación, hace la limpieza del pozo y después tiene que hacer un cambio de fluido. ¿Por qué? Bueno, primero que nada porque el fluido está todo sucio por los recortes del cemento que nosotros, disculpen, eh, como les decía, el fluido está lleno de recortes del cemento, ¿sí? Un montón de suciedad que durante el fresado y la limpieza despegamos de las paredes del casing y del fondo y ahora está suelto ahí en el líquido. Entonces eso lo tengo que sacar. Y en segundo lugar, tengo que cambiar el líquido porque yo luego voy a hacer punzados, es decir, voy a conectar la roca, ¿sí? Con mi pozo. Es probable que esté expuesto a algunas presiones elevadas, que pueda tener riesgo de surgencia, etcétera, etcétera. Entonces es necesario calcular un volumen de fluido lo suficientemente bueno, ¿sí? Y una densidad suficientemente buena como para que me contrarreste esta presión que puedo llegar a tener en la roca. Entonces es importante el cambio de fluido sí o sí. ¿Por qué el cambio de fluido no lo realizo antes del fresado? Y muy simple, porque si lo cambio antes, después voy a fresar todo y lo voy a ensuciar de nuevo y lo voy a tener que cambiar. O sea, es lógica, es sentido común, no hay nada de particular. Entonces lo que se elige hacer es limpiar el pozo y después realizar el cambio de fluido. Fíjense que los fluidos de terminación, ¿sí? Los fluidos de terminación son básicamente dos tipos y son muy similares a los lodos de perforación. Tenemos un fluido de terminación base agua y un base oil o base combustible, digamos, que suele ser diésel, ¿bien? O fuel oil, a veces, que son combustibles un poco más pesados. Aún así, el más utilizado es el base agua. ¿Por qué? Porque los fluidos base agua a mí me permiten lograr mayores densidades, por ende, mayores presiones hidrostáticas y de esa forma evito mejor una posible surgencia. Siempre los fluidos base agua me van a dar a mí mayores densidades que los base petróleo. ¿Por qué? Muy simple, porque el petróleo siempre es más liviano que el agua. Es como un aceite, o sea, eso ya lo vamos a ver bien en producción 2, el tema de las diferencias de densidad entre los fluidos, pero bueno, hagan la prueba en su casa, agarren un vaso, échenle agua y después échenle un chorrito de aceite y van a ver cómo flota el aceite. O sea, no, el petróleo es un aceite, así que no hay mucho que discutir. Es como que por más que yo le agregue químicos, sí, puedo aumentar su densidad, pero cuando el fluido es base agua, yo le agrego los mismos químicos y me aumenta muchísimo más la densidad. Eso es como una regla general. Es parte de la física, digamos, no hay nada que podamos hacer con eso. Una vez que ya cambié el fluido, ahora voy a proceder a descender las herramientas de perfilaje
para realizar la calidad del cemento. Bien. Y acá vamos a entrar un poquito en el detalle de lo que les estaba explicando hace ratito con lo que me preguntó el compañero. Primero que nada, ¿qué es un perfil? Bueno, un perfil es eso que están viendo ahí. Bien, el perfil es básicamente un registro que se realiza con unas sondas especiales y que me va a determinar o que me va a dar información del pozo. Bien. Hay muchos tipos de perfiles, pero se suelen dividir en dos categorías principales. Tenemos el perfil a pozo abierto, que son perfiles que se realizan cuando el pozo no tiene cañería, o sea que no está entubado, tiene que estar la roca sola. Y después tenemos los perfiles a pozo entubado, que son obviamente los perfiles que se realizan cuando el pozo ya tiene el casing. Hay perfiles que se pueden realizar para los dos casos, y bueno, pero la gran mayoría están divididos, o es uno o es el otro. Bien. En el caso de los perfiles de calidad de cemento, son perfiles a pozo entubado, obviamente, porque yo lo que hago con estos perfiles es determinar la calidad del cemento. Y si el pozo no está entubado y no ha sido cementado, no me sirve de nada. Entonces, por eso digo que sí o sí tiene que estar el pozo entubado. ¿Qué finalidad? Primero nada, ¿cómo funciona esta herramienta? Bien. Fíjense, las más comunes son, acá lo dice, la herramienta CBL y la VDL. ¿Sí? Son, bueno, ahí tienen los nombres, ¿sí? Cement Bond Logging y, perfilaje de densidad variable. No, eso no importa mucho el nombre, sino cómo funciona. Los perfiles de calidad de cemento funcionan mediante la emisión y recepción de ondas de sonido. Bien, es decir, emiten ondas de sonido, la onda de sonido viaja entre el casing, el cemento y la roca, vuelve y la misma herramienta lee ese sonido, bien, que vuelve, y una vez que lo lee puede interpretar si el cemento está bueno o está mal. ¿Sí? Estas herramientas me van a permitir determinar si el cemento tiene una buena adherencia. Esta palabra es importantísima, adherencia, ¿sí? Es decir, si el cemento está bien adherido o no, tanto a la pared del pozo, o sea, a la roca, como al casing. ¿Cuál es un buen cemento? El que está perfectamente adherido al casing y a la roca, es decir, se comporta todo como un solo cuerpo. A pesar de que yo tenga acero del casing, después cemento y después roca, si el cemento está bien hecho, todo eso funciona en conjunto, todo funciona como un mismo cuerpo, ¿bien? Es una especie de pegamento universal, digámosle, ¿no? El cemento. Es la función que cumple, justamente. Adherir la cañería a la roca y darle integridad a la cañería, evitar que se comuniquen una roca con otra, etcétera, etcétera. Pero eso lo logro solamente con una buena calidad de cemento. ¿Sí? Bueno, fíjense, ahora les voy a mostrar un poquito cómo interpretar este perfil. ¿Sí? Bien, fíjense, en primer lugar, este amarillo del medio determina la cantidad de cemento que yo tengo. Fíjense, estos picos que tenemos acá, que por acá debería haber otro, creo que si no me equivoco es este. ¿Bien? Estos picos que tenemos acá no son picos de cemento. ¿Bien? Eso es la cupla de la cañería. ¿Se acuerdan que les dije que el casing se unían entre sí con una cupla? Bueno, eso es una cupla. ¿Bien? ¿Por qué decimos que una cupla? Y porque es prácticamente imposible que haya tanto cemento en esa zona y en el resto de las zonas aledañas no. Entonces nos damos cuenta que es una cupla, sin duda. Bien. Disculpen, ando medio resfriado. Dentro de 5 minutos se va a cortar la clase, así que volvemos a ingresar cuando se corte, por favor. Bueno, fíjense acá, por ejemplo.
Esto nos va a determinar cuánto volumen hay de cemento, y fíjense que en esta zona hay muy poco volumen, mientras que en esta hay más volumen. ¿Sí? Se sale. Bueno, como les decía, en la zona superior hay menos volumen de cemento, mientras que en la inferior hay bastante más. Sí, eso se nota acá, miren. Poco cemento, mucho cemento. Siempre me conviene que haya mucho cemento, por supuesto. Cuando hay poco cemento, y ya estoy en un problemita. ¿Ven? Allá puedo detectar algún problema. Después el CBL me va a determinar básicamente la adherencia entre el casing y la cañería. Perdón, escuchen la locura que acabo de decir. Entre el casing y el cemento, ¿sí? Entre el casing y el cemento. Mientras más se borren estas líneas, mejor es la adherencia. ¿Ven? Es así como funciona. Y bueno, después tenemos el VDL, que es el más completo de los perfiles de calidad de cemento, porque me van a determinar, ¿sí? Es como que me sacan una foto de toda la circunferencia y me van mostrando en negro el cemento bien fijado y en color clarito el cemento mal fijado, ¿sí? Toda esta zona, por ejemplo, está recontra reguete re mal cementada, pero muy mal cementada. ¿Cómo nos damos cuenta ahí? Porque los colores son más claros, ¿sí? Yo acá ni siquiera tengo negro, fíjense. Pero acá ni siquiera tengo negro, es como un marrón clarito, ¿bien? Mientras más claros los colores, peor es la calidad de cemento. Y obviamente acá no tengo cemento, ya. Ahí está vacío, ahí no hay cemento. Acá tengo una mala cementación, ¿bien? Es lo que me preguntaba el compañero. Bueno, ¿qué pasa si hay mala cementación? Bueno, hay que repararla. Bien, hay que repararla. Ahora les estoy explicando más o menos cómo detectar la mala cementación a través de un perfil de cemento. ¿Sí? Uy, disculpen, se cambió. Bueno, miren, para que no se nos corte la explicación, cortamos acá y volvemos a ingresar, así les puedo explicar bien cómo se arregla el cemento. Así que los espero de nuevo, por favor. Bien, entonces, como habíamos mencionado, te estaba diciendo, una vez que ya determinamos que el cemento es bueno, genial, podemos seguir con las tareas. Ahora bien, si encontramos cemento malo, hay dos opciones. La primera es, si el cemento malo está en una zona que no es ningún tipo de problema, no me preocupo. Bueno, sí, el cemento salió malo, pero si está lejos de la zona de interés, o etcétera, etcétera, si puede ocurrir cualquier cosa, no hay problema. Ahora el tema es si el cemento es malo y está en la zona de interés, es decir, está en la zona en donde yo voy a realizar los punzados, en donde voy a producir, etcétera, etcétera. Si pasa esto, ahora sí estoy en un problema,
y hay que repararlo al cemento. ¿Cómo se repara? Bueno, hay muchos métodos para reparar el cemento, pero básicamente consiste en colocar un tapón por debajo de la zona mal cementada. ¿Sí? Miren, vamos a ocupar esta imagen ya que estamos. ¿Sí? Se coloca un tapón. El tapón es una herramienta que se utiliza mucho en las maniobras de terminación de pozos. Se coloca un tapón acá, es una herramienta metálica, bueno, un tapón. Pozo. Ahí tenemos un tapón. Y se baja un tren de punzados. Se rompe acá. Bien. Y una vez que se rompe allí, se inyecta cemento a alta presión. Entonces el cemento a alta presión, fíjense, va a llegar hasta la parte del tapón. Por acá no va a poder pasar. Va a intentar entrar por acá y no va a poder. Así que sí o sí va a tener que entrar por la, digamos, rotura que le he hecho al casing. Y una vez que ingresa, tiende a rellenar todos los espacios vacíos, ¿sí? Y si no tiene comunicación con los espacios vacíos, tiende a romper el cemento hasta entrar en comunicación con el espacio vacío. Bien. Además de esto, hay unas herramientas especiales que me permiten cementar a alta presión y demás, pero bueno, este es el funcionamiento básico de la cementación a alta presión, o la reparación de cemento, que se le llama también. ¿Sí? Básicamente es muy simple, o sea, hago un agujero en el casing y le meto cemento a altísima presión y que se rompa todo. No importa, la idea es que el nuevo cemento va a ocupar estos espacios vacíos. ¿Sí? Bien, una vez que se hizo esto, obviamente se tiene que dejar fraguar el cemento, como siempre. Una vez que el cemento está seco, se vuelve a realizar el análisis de calidad de cemento con los perfiles. Esto es muy importante. Yo no puedo decir, bueno, sí, la cementación correctiva salió bien, porque no lo sé. Es más, repito, creo que usted ya se lo ha dicho un millón de veces. La película de Horizonte Profundo. En la película de Horizonte Profundo, esta plataforma marina en el Golfo de México, que bueno, tuvo un desastre abismal, catastrófico, total, fue una catástrofe increíble, tuvo un problema con la calidad del cemento. Ellos cementaron y dijeron, el cemento está bien, y no hicieron el perfil de calidad. Bien. Cuando dijeron, bueno, pero ¿por qué no hicieron el perfil de calidad? Los company man, digamos, dijeron no, estábamos muy atrasados y decidimos confiar en el cemento. Bueno, el cemento había salido asqueroso, ¿entiendes? Entonces siempre hay que corroborar. Tengo mala calidad de cemento, hago una reparación, tampoco puedo confiar en la reparación del cemento. Tengo que bajar y fijarme si el cemento está bien. ¿Cómo? Con un perfil de calidad de cemento otra vez. Profe, yo la vi a la peli apenas terminamos la clase el sábado pasado, estaba buenísimo. Ah, La ¿vieron? vimos- Sí, Se enganchó mi hermano a mirarla también, está bueno. sí, es que está Me bueno. he exagerado, Sí, me he exagerado un toque, pero mucha presión igual. les Pero dije. se veía como si fuera un pozo bastante grande, bastante grande. Sí, Digo, capaz que es justificable la presión que sale. sí, a ver, les dije que primero que nada la película era re hollywoodense, hay explosiones por todos lados, fuego, gente que salta. Eso es, no sé cómo habrá pasado en la plataforma en realidad, pero... y con el tema de las presiones, sí, creo que ocuparon datos reales de pozo. Es más, explican los ensayos, vieron que muestran la parte de abajo, cómo Claro, se sí, rompe el sí, cemento, eso está buenísimo. hay una voz que habla así. Sí, sí, exacto, exacto. Sí hay una voz en off ahí que va explicando más o menos qué es lo que hacen. Y es real, todas las mediciones son reales. ¿Por qué hay presiones tan altas? Porque el horizonte profundo, o sea, no tenía este nombre. Pongamos el horizonte profundo de onda nomás, no. Es la plataforma, o era la plataforma, que perforaba los pozos más profundos del mundo. ¿Se entiende? Sus pozos llegaban a medir, primero que nada, puede perforar en aguas profundas. Eso quiere decir que tienen aproximadamente 3000 metros, a veces, de diferencia entre el nivel del agua y el nivel del suelo. ¿Bien?
Entonces puede descender 3.000 metros y creo que una vez que empieza a perforar, puede perforar otros 4.000 metros más. Es una locura, era una bestia, ¿sí? Era una plataforma enorme. Pero bueno, iban muy atrasados en la operación, hubo un problema con el cemento, dijeron el cemento está bien, a pesar de que notaron unas presiones medias que no concordaban, presiones anormales, fíjense cuando vimos urgencia. Pero estas presiones anormales no le dieron mucha bolilla porque los companies dijeron no, puede ser este proceso que produce por presencia de gas, el gas se encapsula, me aumenta las presiones. Entonces todos dijeron, bueno, sí, tienen razón, son los que saben. Efecto vejiga. Exacto, sí, se produce eso como un efecto vejiga que se llama, que sí, el gas se acumula y me aumenta la presión. Y a veces no es peligroso, ¿bien? El tema cuál es que a pesar de que esta gente sabe, porque eran personas muy experimentadas, tuvieron el error de suponer cosas. Yo no puedo suponer algo, ¿sí? Yo no puedo suponer que el cemento salió bien y que si después leo una presión anormal, tampoco puedo suponer que es una vejiga. Sí, puede ser eso, pero lo tengo que corroborar, ¿bien? El problema es que ellos lo quisieron corroborar con un testeo que se llama inversión de presiones, y les dio positivo. El tema es que cuando el cemento se rompe, este testeo de presión negativa, ¿sí? O presión inversa, también da positivo. Entonces no podían saber qué es lo que pasaba, ¿se entiende? Entonces, como le digo, ¿qué hubiese sido la maniobra correcta? Esta, realizar un perfil de calidad de cemento. Es lo único que tenían que hacer, no tenían que hacer más nada. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Venimos bien? Profe, con el gráfico que está en el medio, Sí. usted dice que entró menos cemento y la parte del medio para abajo entró más cemento. Más cemento, sí. Ahora, ¿cómo hace usted para interpretar? Porque la roca no es un corte parejo. ¿Cómo puede interpretar que arriba tiene más presencia roca y abajo hay más desprendimiento? Que por eso entró más cemento abajo y menos arriba. Es que el tema es, acá hay un problema, y el tema es, abajo yo tengo más cemento que arriba, pero es lo que acabo de mencionar, yo no puedo suponer por qué hay más cemento abajo que arriba. Yo lo único que sé es que hay más cemento abajo que arriba. Eso puede verse, por ejemplo, a que el pozo es un poco más ancho ahí abajo, como dijo usted, he tenido algún desprendimiento, he tenido, tal vez acá tenga mucho revoque de lodo, pero estoy diciendo acá y no lo estoy marcando, esperen un minuto, acá. En la zona esta donde tengo menos cemento, puedo tener un revoque importante de lodo, que los colchones no me lo pudieron limpiar, etcétera, etcétera. Y por eso tengo una disminución de diámetro. El tema es que yo estoy suponiendo que tengo distintos diámetros y por eso ha entrado menos cemento, pero podría deberse a otra cosa, ¿sí? Podría deberse a que la presión no fue suficiente y por eso tengo más cemento abajo que arriba, por ejemplo. ¿Bien? O sea, la presión de inyección del cemento estoy hablando. Recuerden que el cemento ingresa de esta manera, o sea, el cemento va hacia abajo, toca el fondo del pozo y empieza a subir por las paredes, ¿sí? Esa es la forma que tiene el cemento de subir. Entonces tal vez la presión no fue la suficiente, ¿bien? Aún así, si yo tengo mayor diámetro de pozo allí porque había algún desprendimiento o algo por el estilo, a esta altura ya es un poco irrelevante, o sea, ya no me interesa mucho. A mí lo que me interesa es que el cemento esté adherido perfectamente tanto a la roca como al casing, ¿bien? Es lo único que me interesa porque ya lo entubé, ya lo cementé, ya hice todo, ¿sí? Así que tenga un diámetro mayor o menor no es molestia. ¿Que puedo tener un mal cemento porque hice un mal cálculo porque el volumen al final era más ancho? Sí, puede pasar, ¿bien? Por eso cuando nosotros hacíamos en el caso de perfilaje de pozos, que hacíamos el perfil de radiación gamma, y con ese radiación gamma podíamos calcular el volumen de cemento, el company siempre nos podía el volumen de cemento calculado, porque la herramienta de perfilaje suele ser más precisa que el cálculo humano, ¿se entiende?
porque la herramienta de perfilaje va midiendo cada 10 centímetros el volumen, ¿se entiende? Entonces después lo que hace una ecuación matemática de integración, me integra todos esos volúmenes y me da un volumen final promedio, y suele ser más preciso que el cálculo que uno hace, ¿se entiende? Porque es más, la herramienta pudo medir qué diámetro había en ese lugar. ¿Bien? No sé si iba por ese lado la pregunta, si quedó más o menos claro. Sí, se entiende, profe. ¿Sí? Bien. Sí. ¿Alguna otra duda o algo que quieran preguntar de perfiles, de paso? Yo, profe, estoy bien. Por el Bien, momento no tengo ninguna duda, me ha quedado todo claro. bien, bien. El resto No sé, no. no sé acá las compañeras. Claro, por eso. Somos re poquito hoy día, ¿qué ha pasado? Somos poquitos, che. Han estado todos con resaca, me parece. Somos poquitos. Es más, hace ratito éramos 5 y ahora somos 3. O sea, son 3 ustedes y yo, 4. Bueno, seguimos entonces. Bien, una vez que mi calidad de cemento es la correcta, o sea que, les repito, yo detecto un mal cemento, lo tengo que arreglar. Si yo detecto un buen cemento, listo, sigo. Pero si no, tengo que arreglarlo y volver a medir. Y si sale mal, arreglarlo de nuevo y volver a medir la calidad del cemento, y así sucesivamente hasta que el cemento esté bien. ¿Sí? Repito, si el cemento está malo, pero es una zona que mucho interés no tiene, no hay problema. ¿Sí? Se sigue. Tiene que ser la zona de interés la que tiene que estar protegida totalmente por el cemento. Una vez hecho esto, vamos a realizar el punzado. ¿En qué consiste el punzado? Voy a dibujar un poquito. Yo tengo, esta es la pared del casing, bien, acá tengo la roca, y bueno, obviamente estas lineecitas que he hecho acá es cemento, ¿sí? Está todo lleno de cemento, lleno. ¿En qué consiste el punzado? Muy simple. Yo ahora tengo que, obviamente que acá atrás está la roca que a mí me interesa, está la roca que tiene el petróleo, ¿verdad? Roca del petróleo. Bien. De alguna manera tengo que llegar a esa roca, sí o sí. Bien. Acuérdense que ahora tengo cemento y un casing entre medio, pero yo tengo que permitir que esa roca se comunique con mi pozo, para que a su vez el pozo me comunique con la superficie y así poder producir, si no, estoy en el horno. Bien. Para eso existen los punzados. El punzado es básicamente una ruptura que se realiza de esta manera, ¿sí? Es como un cono que me permite romper el casing, el cemento y la roca, ¿sí? Ustedes me dirán, bueno, Creo que lo ha mencionado eso. ¿Cómo? Me parece que lo ha mencionado en otra clase que lo Sí, hacen con pólvora. sí, ahora les voy a explicar bien cómo es el tema de las cargas y todo esto. Pero sí, lo puede que lo hayamos mencionado, sí. Bueno, como les iba diciendo, ustedes me dirán, bueno, al final arreglé el cemento para romperlo entero. No se rompe entero el cemento, solamente se rompe en ese punto, ¿bien? Entonces lo que hago es crear una especie de canal conductor entre la roca y el interior del pozo, ¿bien? ¿En qué consiste la explosión? En lo que me decía el compañero acá. En cargas premoldeadas, que se llaman. Las cargas premoldeadas son básicamente, disculpen el dibujo es muy muy malo, pero bueno, es básicamente un recipiente de acero, ¿sí? Con un interior medio cónico, y ese interior está repleto de pólvora compactada. ¿Bien? Todo esto es pólvora, ¿sí? Pólvora compactada, ¿bien? A través de una serie de, por lo general, cables eléctricos,
¿sí? Se activa, todo este sistema se activa con cables eléctricos. Yo bajo el tren de punzados, que trae, tren de punzados se le llama el tren, o sea, al conjunto de todos los explosivos, ¿bien? Estos explosivos no están en una línea recta, sino que están ubicados tipo espiral, ¿sí? Tipo sacacorchos, ¿bien? Un sinfín. Están ubicados de esta manera. Entonces, siempre en la zona de interés. Obviamente esto se tiene que bajar, se tiene que calcular perfectamente la profundidad, porque si le escapo al punzador, hice mal el punzador. O sea, no. Si la roca está, la del petróleo está acá, y yo el punzado lo hice acá arriba, y está mal. Quedó todo mal. Entonces, para evitar esto, utilizamos un cuentacuplas que se llama, que es una herramienta que me permite contar las cuplas de las cañerías, y en esa manera, o sea, de esa manera yo me puedo posicionar perfectamente en la profundidad deseada. Bien. Una vez que estoy en la profundidad, se suele mandar una señal eléctrica que viaja por el cable de perfilaje, hace contacto con las cargas, las activa y automáticamente la carga larga el fogonazo, la explosión, que suele tener siempre esta forma, ¿sí? Una forma cónica. ¿Por qué? Básicamente por la forma que presenta acá atrás, ¿sí? ¿Vieron esa forma cónica que tiene, que les dije que ahí meto la pólvora? Bueno, gracias a esa forma, el fogonazo suele tener forma cónica. Mientras más abierto, porque hay algunas como las que les dibujé acá arriba y hay otras que son así, por ejemplo. Súper abiertas, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Que mientras más abierto es más ancho el fogonazo y más corto. ¿Bien? Esta, en vez de tener un fogonazo como el primero, tendría uno así, miren. Se lo voy a dibujar en amarillo. ¿Ven? Mucho más corto, más ancho. Eso depende del tipo de pozo, la cañería, el cemento, depende de muchas cosas, ¿sí? Por lo general los más usados son estos, los que dibujé primero, porque a mí me interesa llegar lo más profundo a la roca posible para tener una buena comunicación con el pozo, que produzca bien, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna duda respecto de los punzados? Profe, ¿es necesario hacer varios intentos de pulsado o con uno tener la certeza de que perforas todo? Bien, por lo general se hace con uno. Bien, uno es suficiente. Como le digo, no se baja una carga, se explota y listo. No, se bajan un montón de cargas, ¿sí? Supongamos que yo tengo una zona de interés de 100 metros. Se bajan 100 metros de pulsados, ¿bien? Por lo general. Si veo que no puedo, porque, por ejemplo, ahí lo que le dije, 100 metros es muy exagerado. Supongamos que tengamos una zona de interés de 50 metros, ¿sí? Y mi herramienta solamente soporte hasta 20 metros de punzado. Bueno, se baja, se punza una zona, después se saca la herramienta, se baja, se punza la otra zona, y después se saca la herramienta y se baja y se punza la tercera zona, digamos. Pero, repito, si yo tengo toda esta profundidad de interés, bien, no es que vengo, puncé toda esta zona y ahora bajo y vuelvo a punzar la misma zona. No, no, esa zona ya se descarta y se supone que está bien punzada. ¿Por qué? Porque ahora voy a hacer ensayos para poder determinar si los punzados salieron bien o no. Si los punzados salieron mal, bueno, tendré que bajar y repunzar otra vez. ¿Sí? Obviamente que esto de punzar por etapas es medio complicado a veces, porque si tengo mucha presión en la roca, el pozo puede surgir y demás. Así que se tiene que bajar una serie de packers o tapones, ¿bien? Se baja el punzado, ¿bien? Se punza, se activa el packer que se convierte en tapón luego. Es una maniobra un poco compleja. Los packers y los tapones son herramientas, nunca se los he explicado, pero son herramientas que me tapan el pozo. Pero en vez de taparlo en la superficie, me lo tapan a una altura deseada. ¿Bien? Es como una BOP. Es como una, algo así, ¿sí? Es como una BOP, pero en el fondo de pozo, ¿bien? Yo lo puedo posicionar a la cantidad de metros que yo quiera. Es como un tubing largo, que una vez que yo estoy en el lugar, se le desprenden unas anclas, se fijan las paredes, yo le doy peso, doy unas vueltas, y
este tubing se empieza a achicar y cuando se achica se estiran unas gomas, como la BOP anular, ¿se acuerdan? Se pegan a las paredes y listo, se queda tapado el pozo. ¿Cuál es la diferencia entre un tapón y un packer? El tapón es un tapón, es como un corcho, ¿sí? No me deja pasar nada. El packer sí. Mira, si este es el pozo, el tapón tapa de esta manera, entero, ¿bien? Acá no pasa nada. Mientras que el packer, tapa de esta manera y me deja un espacio para que pase fluido, ¿sí? El packer se utiliza por lo general para producir en los pozos de surgencia natural, en los pozos de gas lift, que ya los vamos a ver, no se pongan locos, pero ya lo vamos a ver. Pero fíjense, el tapón me tapa todo el pozo, el packer me tapa las orillas y me deja un canal central para que pueda pasar fluido. Es la única diferencia. Bien, una vez que hice los punzados, ahora tengo que realizar los ensayos. Bien. El ensayo más común es el ensayo de pistoneo. El pistoneo es, un ensayo que se realiza con el cable de ensayo que posee el equipo de workover. Al cable de ensayo en la punta se le pone un pistón que presenta esta forma. Miren. Disculpen el dibujo, es medio feo. ¿Vieron? Conocen las sopapas, por supuesto, supongo, ¿no es cierto? Esto es igual que una sopapa, ¿bien? Pero invertida y tengo muchas, ¿bien? Eso es lo que se llama digamos, un pistón de ensayo para ensayo por pistoneo, ¿sí? Ese es el cabezal que se utiliza en el cable. Es básicamente cuando yo desciendo eso, ¿sí? Lo desciendo, tiene un diámetro bastante grande, ocupa casi el diámetro del casing, ¿sí? Entonces yo lo desciendo y lo subo, y lo desciendo y lo subo, y lo desciendo y lo subo constantemente. Eso es un pistoneo, ¿sí? Estoy haciendo succión al pozo. Entonces el pozo primero va a empezar a largar el líquido de terminación que nosotros habíamos cambiado, ¿se acuerdan? Pero al ir vaciándose el pozo se va llenando con petróleo y cada vez se llena más hasta que saco petróleo. ¿Bien? Con estos ensayos puedo primero que nada ver si los punzados están bien. ¿Cómo? Y si veo que sale muy poco petróleo y yo había estimado, según mis cálculos matemáticos, que iba a haber más, y es probable que estoy en un problema, los punzados salieron mal. ¿Qué es lo que puedo hacer? Repunzar la zona, o bien puedo, digamos, hacer otro proceso que es una fractura ácida que se llama, o acidificación. Consiste en inyectar ácidos, el ácido entra por los punzados, se mete en la roca y me genera una permeabilidad artificial porque se empieza a comer la roca y demás. Entonces me ayuda a producir más. ¿Bien? Eso puede pasar. Eso es lo que yo haría, siendo el ingeniero a cargo, es lo que yo haría, ¿sí? Primero hacer el ácido. Si veo que el ácido no funciona, es muy probable que haya punzado mal. Entonces, seguro, primero que nada, me como un reto de la persona a cargo porque punzamos mal. Pero lo segundo que hay que hacer es punzar de nuevo. ¿Bien? Pero, como les digo, sería lo óptimo sería primero hacer una acidificación, meter el ácido, fijarme si después del ácido puedo producir más. Si puedo producir más, entonces era porque los punzados estaban tapados. A veces los punzados, como la carga, esta que les había mencionado de pólvora, tiene una carga explosiva muy grande, ¿sí? O sea, es como un balazo, suele, sí, rompe casing, rompe cemento y todo, pero a veces rompe tanto que queda todo el material pulverizado ahí y me tapa el punzado. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo hago para destaparlo? Con ácido. Le inyecto ácido al pozo. Hay muchos tipos de ácido, no vamos a entrar en detalles, ¿sí? Pero se ocupa un ácido dependiendo del tipo de roca que yo tenga, ¿sí? Para las rocas areniscas y demás se utiliza ácido fluorhídrico y para las rocas carbonáticas
calizas y demás, se utiliza ácido clorhídrico. ¿Bien? Eso es un detalle, no hace falta que lo sepan. ¿Bien? Pero bueno, ¿por qué? Porque si ocupara ácido clorhídrico, por ejemplo, con las rocas areniscas, no pasa nada. El ácido no reacciona con las arenas. En cambio, el fluorhídrico sí. Es cuestión química, eso no tiene nada que ver con este cursado, digamos. Bien, una vez que dije, che, estamos bien, tenemos los caudales esperados, tenemos las presiones esperadas, bien, con este ensayo lo que hago es tomar datos de todo lo que yo tengo. Presión de pozo, ¿sí? Presión estática y presión dinámica, son dos presiones distintas, pero tampoco vamos a entrar en detalle. La viscosidad del petróleo, la cantidad de sales que vienen con el petróleo, la cantidad de agua, la cantidad de gas, el caudal de producción, ¿qué más? La densidad del petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de datos tengo que tomar. Es una planilla de aproximadamente unas 20, 30 datos. Temperatura. Los voy largando mientras me voy acordando. Un montón de datos, ¿sí? Un montón. ¿Para qué tomo estos datos? Porque estos datos me van a ayudar a mí a seleccionar el sistema de producción en función de las presiones, de la cantidad de gas, de la cantidad de agua, etcétera, etcétera. Es el tipo de sistema extractivo que yo voy a utilizar, ¿bien? O sea, puedo utilizar, por ejemplo, si tengo altísima presión y altísima cantidad de gas y veo que el pozo se me viene solo y es un pozo surgente, no hace falta bajar sistema de extracción. Ahora bien, el petróleo es excesivamente viscoso, muchísima viscosidad. Bueno, para los fluidos viscosos se suele utilizar el sistema PCP, que ya lo vamos a ver. ¿Bien? Entonces, una vez determinados los datos, yo tengo que llamar y pedir el sistema de extracción. El pozo queda cerrado. Y una vez que se pide el sistema de extracción, se lo traen. ¿Sí? Aún así, por lo general ya se sabe más o menos qué sistema de extracción hay, qué sistema de extracción voy a utilizar, porque ya se conoce más o menos la zona de los pozos y demás. Entonces es conveniente tener el equipo a mano. Entonces una vez que está, el equipo viene, se instala todo el sistema de pozo, se instalan los tubing, se instalan los packers necesarios, se instalan las bombas, las anclas de tubing, la sarta de varillas con los pistones y demás, etcétera, etcétera. Y una vez que se hizo eso, se monta el equipo de superficie, que por ejemplo en las cigüeñas o los guanacos, esto que ustedes conocen, ese sería el sistema de superficie. Hay otros sistemas que, en realidad el guanaco es el único que se puede ver, el resto de los sistemas son sistemas muy muy chiquitos, de aproximadamente 1 metro de altura, ni se ven. Y los electrosumergibles ni se ve, porque está al ras del suelo, por ejemplo, el equipo, no. Pero bueno, hay que instalarlo todo eso, y es acá donde se instala. Una vez que se baja el sistema de producción y que ya está todo listo, lo pongo en marcha y lo empiezo a producir. ¿Sí? Hago que el pozo produzca y el pozo no se detiene más hasta que llegue a su vida útil. O sea, no se detiene la producción hasta que finalice la vida útil del pozo, a menos claro que tenga que, intervenirlo, pararlo, porque no sé, se me ha tapado los tubing o se me rompió un tubing y demás. Bueno, tengo que parar la producción, intervenirlo y lo más rápido que pueda solucionar el problema y después sigue produciendo. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta acá de todo lo que ha sido la terminación de pozo? Profe, sí. Entonces no se para en ningún momento cuando empieza a producir el pozo. Está 24 horas hasta que se seca Sí, señor. de petróleo, digamos. Lo vacías en un solo intento nomás, a no ser que tenga un inconveniente. Sí, No señor. sabía eso yo, mira. El pozo petrolero funciona 24 horas al día durante los 365 días del año. No para nunca. ¿Bien? Obviamente que cuando va a parar y cuando se agote el reservorio. ¿Bien? Aún así los reservorios se agotan en lo más rápido que se puede llegar a agotar un reservorio es un 20 años, más o menos 25 años. O sea que está produciendo muchísimo tiempo un pozo petrolero. Más que tiene un montón de Sí, petróleo. sí, claro. Aún así, a ver, ¿qué es lo que pasa?
Yo ahora tengo que, una vez que ya instalé el sistema, la gente ahí a cargo de la producción tiene que decir, porque a ver, hay dos posibilidades, o los pongo a producir como loco, al máximo caudal que me entrega, pero eso trae un problema. Es muy probable que en 5 años el pozo ya no me sirva más, porque ha agotado toda la zona. Bien. Entonces, siempre conviene producirlo a un caudal de producción y una serie de presiones especiales que me alarguen la vida útil del reservorio. Bien. Eso es Claro, hacerlo durar. hacerlo durar, tal cual. Tal cual. Primero que nada, porque las concesiones de las empresas duran 25 años. Y si yo te agoto el pozo en 5 años, ¿qué hago el resto de los 20 años? No puedo hacer nada. ¿Se entiende? Claro, es como un contrato de alquiler. Exactamente, exactamente. Es como un contrato de alquiler, sí señor, es así. El Estado da las concesiones a las empresas, privadas o estatales, da lo mismo, y esa empresa le tiene que dar regalías al Estado, digamos. Eh, Le da un porcentaje de la producción. Es como el pago del alquiler. ¿Bien? Mira usted, mira, no, Y la- eso tampoco lo sabía. claro, y la idea es que si usted, por ejemplo, dice, bueno, acá nos ponemos y en 5 años agotamos todo, lo agotan en 5 años y como no va a tener seguro inversiones más, el Estado le puede quitar el yacimiento para dárselo a otra empresa, porque usted no está invirtiendo. Eso está todo estipulado por contratos y por leyes y demás. ¿Sí? Acá en Argentina, hoy en día, el petróleo ha pasado a formar parte del Estado provincial. Antes era todo de la nación, ahora es de las provincias. Cada provincia regula como quiera sus tratados con el petróleo, cuánto va a cobrar de regalías, cuánto se va a dejar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Cada cuánto son las concesiones, todo lo regula cada provincia, digamos. Bien, por ejemplo, en Mendoza es obligatorio realizar perfilaje para la detección de capas de agua y para su posterior protección. Bien, pero es la única provincia de Argentina que lo obliga. Río Negro, Neuquén, toda la zona norte de Argentina, ¿sí? Santa Cruz, Tierra del Fuego, todas las provincias petroleras no lo exigen. ¿Por qué? Porque ellos no Claro, es para tienen, cuidar las formaciones de exacto, ellos no agua, tienen ¿no? problemas de agua. Nosotros sí. Nosotros acá en Mendoza sí tenemos Claro, no problemas como de agua. nosotros, sí, sí. Entonces, como ellos no, me parece una locura, para mí lo tendrían que proteger igual, a pesar de que no lo ocupen, pero bueno, eh, qué sé yo, son legislaciones de cada provincia hace lo que quiera, digamos. El Estado Nacional no se mete ahí, cada provincia lo maneja como quiere. Bien, ¿alguna otra duda? Profe, ¿qué Sí. porcentaje de pozos quedan mal hechos eh, bueno, por error humano? Porque, a ver, si yo, casi las veces que yo he perforado, lo hemos hecho entre dos personas y teniendo quizá el mismo conocimiento, hay discrepancia, me imagino la discrepancia que puede haber en todo un equipo de perforador de petróleo. Eh, en base al error humano, ¿qué cantidad de pozos quedan bien hechos y qué cantidad quedarían mal Bien, por error humano? bien. Hay un tema, lo que me preguntó el compañero es una pregunta importante y creo que, a ver, es media subjetiva, o sea, es medio extraño porque, primero que nada, ¿a qué le llamaríamos un pozo mal hecho, por ejemplo? ¿Se entiende? Puede el pozo estar medio desviado, puede quedar relativamente mal cementado, ¿sí? Aún así, si el pozo cumple con las especificaciones básicas y el pozo produce sin ningún tipo de problema, el pozo está bien hecho. A fin de cuentas, no tiene problemas. Bien. Yo me arriesgaría a decir, a ver, no diría un 0% de pozos mal hechos, bien, pero sí un porcentaje muy bajo de pozos mal hechos o pozos que han salido mal. ¿Por qué? Porque si bien sí, hay un montón de personas trabajando, ¿sí?, en la perforación de pozo, todas esas personas siempre responden a una persona que es la encargada del pozo. Bien, esa persona, que es el companyman, el famoso companyman,
Es el representante de la compañía o de la empresa que pone la plata para hacer el pozo. ¿Sí? Por ejemplo, y hablando de Argentina, YPF, ¿bien? YPF hace muchísimos pozos, pero YPF no perfora el pozo lo perfora otra empresa aparte, que suele ser Neighbors, San Antonio, ¿sí? Quintana, un montón de empresas perforadoras. Aún así, en el pozo, cuando se está perforando, hay un representante de YPF que es el que manda, es el que tiene la última palabra. Ese representante es el companyman. El companyman tiene la obligación de que el pozo salga bien, ¿sí? Y básicamente él tampoco decide qué hacer. Él decide qué hacer en situaciones de alto riesgo o situaciones imprevistas. Pero el pozo ya se lo mandan todo calculado, todo hecho, a qué altura tiene que poner tal trépano, a qué altura tiene que cementar, en qué día tendría que estar el equipo de perfilaje de pozo en el lugar para realizar la operación. Todo eso ya está planeado con meses y meses de anticipación por los ingenieros de perforación de YPF. Una vez que los ingenieros de perforación tienen todo esto armado, se lo mandan al company cuando lo mandan al pozo. ¿Bien? Entonces, las probabilidades de que salga mal el pozo son muy bajas, porque se han tratado de cubrir la mayor cantidad de inconvenientes posibles. Y la idea es que el company esté experimentado y que en caso de algún problema que no haya estado planeado, ¿sí? Él sepa cómo actuar, ¿sí? Imagínense que las escuelas de YPF para el resto de las operaciones en 6 meses se terminan, ¿sí? Yo quiero hacer, por ejemplo, carrera de producción, YPF te mete en la carrera de producción, estás 3 meses entrenando y después a los 6 meses ya te dan una cuadrilla de producción y demás, estás a cargo de un yacimiento y todo. Para ser companyman tenés que estar 3 años y recién allí te toman un examen para ver si podés estar a cargo de un pozo. Esos 3 años siempre has tenido que estar con un company acompañado, un company más experimentado, y allí te dan todas las soluciones, digamos, y uno ve cómo trabaja. O sea, imagínense, ¿por qué? Porque la responsabilidad es altísima la de esa persona. Si algo sale mal, es culpa de él. ¿Sí? Supongamos. Y eh, ustedes me dirán, lo que pasa es que hay un tema con la responsabilidad de los problemas. La responsabilidad no es de la persona que está realizando la tarea, por lo general, sino que la responsabilidad recae en el encargado del yacimiento. ¿Por qué? Porque el encargado del yacimiento, si ve que alguien está realizando mal la tarea, tendría que decirle, che, estás haciendo mal esto. ¿Se entiende? Entonces toda la responsabilidad recae sobre este hombre. Por esto les digo que, hombre o mujer, ahora hay company woman también, en un montonazo de pozos, hay muchas mujeres a cargo, por supuesto. Eh, eso depende, digamos, de la carrera que ha querido seguir. Por lo general los company o son ingenieros o gente muy, muy, muy experimentada con, no sé, 30 años de experiencia que, bueno, ya sabe cómo hacer un pozo, ¿sí? Como le digo, un pozo mal hecho, me atrevería a decir que no existe. Porque el pozo mal hecho se suele abandonar. O sea, si el pozo está mal hecho y ya no hay forma de recuperarlo y encaminarlo hacia un pozo bien hecho, conviene abandonarlo y empezar a hacer otro pozo. Que es lo que pasa a veces, por ejemplo, cuando se me queda una herramienta abajo y tengo que ir a pescarla, o sea, tengo que ir a sacarla y no la puedo sacar y no puedo seguir perforando. Directamente agarro el pozo y empiezo a hacer otro pozo al lado, digamos. O utilizo el pozo, la zona del pozo que no está afectada por esta pesca, este elemento ahí en el fondo, y utilizo ese lugar, después salgo para un costado y perforo. Pero como le digo, los pozos, las empresas petroleras invierten mucho como para que algún pozo quede mal. La idea es que quede lo mejor posible. Puede quedar con fallos, y sí, puede quedar con fallos. Pero mientras cumpla con las especificaciones, está todo correcto. No sé si quedó más o menos claro. Sí, perfecto, profe. Bien. ¿Alguna otra duda?
Genial. Bueno, seguimos entonces. Profe, ya perfecto. Buenísimo. Miren, ahora vamos a ver algunos tipos de equipos, porque hemos estado hablando de perforador, estado hablando de equipo de terminación, el equipo de pooling no lo he mencionado, pero existe. Y ahora les voy a mencionar cuál es la diferencia entre cada uno, ¿sí? Es más, creo que no lo he corregido todavía. Ah, sí lo corregí, genial. Porque le había puesto a todos equipos perforador y eran distintos. Bien, el primero es el equipo perforador. Este ya lo conocemos de memoria, ¿sí? Este es el equipo que hemos estado viendo. Quiero que observen las imágenes, ¿sí? Tiene una dimensión grandísima. El equipo perforador es un equipo grande, ¿sí? Es un equipo grande. Esa es la principal característica de un equipo de perforación. Además, suele tener otras características. Por ejemplo, las voy a marcar acá, ¿sí? Esperen. Primero que nada, posee un equipo de control de sólidos. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto con las arandas, los desarenadores, los desarcilladores? Todo este sistema de control de sólidos para eliminar los restos de la roca del lodo y poder utilizar el lodo nuevamente. Después posee un sistema de inyección muy grande, ¿sí? Con muchas piletas, ¿bien? Obviamente acá está lo del tamaño que les decía, mayor subestructura, mayor potencia, BOP es mucho más grande, altura de la torre mucho más grande. Y otra característica, que posee mesa rotary en el caso del convencional, sino top drive. ¿Bien? ¿Para qué se utiliza? Se utiliza para perforar, entubar y cementar el pozo, estos dos durante la maniobra de perforación. Bien, solamente. Si estoy perforando y tengo que entubar o cementar, y lo hago con el equipo perforador. Ahora, si ya no estoy perforando y tengo que entubar y cementar, no voy a traer el equipo perforador de nuevo. Lo puedo hacer con los otros equipos que vamos a ver ahora. ¿Sí? Bien. Después tenemos el equipo de workover. Fíjense, el tamaño. El tamaño ya en la imagen se nota. O sea, miren la altura que tiene la subestructura comparada con la bestialidad de altura que tiene esa subestructura. ¿Sí? Esta subestructura que estamos viendo acá debe tener alrededor de... es una bocha, debe ser como 7-8 metros de altura. Bien. Mientras que esta tiene un par de metros. Serán 3 metros de altura, como mucho. ¿Sí? Acá está la principal diferencia entre un equipo de workover y un equipo de perforación. Entonces, lo principal que tiene una potencia intermedia. Al tener potencia intermedia, quiere decir que ahora el sistema de izaje es más chiquito, por lo tanto yo no puedo soportar tanto peso como con el equipo perforador. ¿Bien? Por lo tanto, sí puedo llegar a profundidades altas con menor potencia, pero no colgaría 80 toneladas para perforar, por ejemplo, porque no me hace falta perforar. Como el equipo de workover solamente tiene que, por lo general, romper cemento, etcétera, no está en problemas si tiene que soportar cargas livianas. Bien, otra cosa es que no posee control de sólidos. Fíjense, si bien tiene un sistema de inyección, no posee control de sólidos. En todo caso, una zaranda como mucho, pero no va a tener desarenador, no va a tener desarcillador, nada de eso, ¿sí? Como mucho una zaranda. Y suelen tener mesa rotary. Estos ya no ocupan top drive, son todos de mesa rotary por lo general, pero que tenga mesa rotary no quiere decir que puede perforar. La mesa rotary se ocupa para el fresado y la limpieza del pozo. Bien, nada más. ¿Para qué se utiliza? Terminación de pozos, ensayos de producción, casing patch, que es para cuando yo tengo que cambiar un casing o arreglar un casing. Fresado, fíjense, en caso de taponamiento de los pulsados, etcétera, etcétera. ¿Sí? Puedo hacer bajadas de herramienta o de tubing y demás, ¿sí? Eso lo puedo hacer. Pero también tenemos el equipo de pooling, que fíjense lo que es. Ahora ya no tenemos ni subestructura, suele ser un acoplado de camión que tiene un sistema que se levanta, sistema hidráulico que permite levantar. Como una grúa. Sí, es que sí, ya tiene, es un sistema mucho más chico. Es el acoplado del camión que trae la torre sobre el mismo acoplado, ¿bien? Entonces se activa un sistema hidráulico, la torre se levanta y la torre llegará a medir, ¿cuánto? Unos 8 metros. O sea, el equipo de pooling completo mide lo mismo que mide una subestructura del equipo perforador, para que se den una idea, ¿no?
Obviamente que este equipo ya no tiene casi potencia, tiene una potencia muy muy baja, ¿sí? Obviamente que tiene una potencia, pero es muy baja. ¿Por qué? Porque ahora yo necesito solamente colgar herramientas livianas, ¿sí? Nada más. Obviamente que necesita una capacidad de tiro, es decir, necesito un sistema de izaje que me permita levantar cosas con una buena capacidad de tiro, pero la potencia es reducida porque, como dije, los elementos que están en el pozo son livianos comparados con el resto. No tiene mesa rotary y definitivamente no tiene sistema de circulación, nada de eso, ¿sí? ¿Para qué sirve el sistema de pooling? Se utiliza para intervenir los pozos productivos, los pozos que ya están funcionando. Se los interviene para realizar cambio en la bomba, ¿sí? Alguna pesca de varillas, cambio de tubing, pesca de tubing. ¿Sí? Son estas maniobras chiquitas que ya no me sirve llevar un equipo de workover. El equipo de pooling inclusive es autotrasladable, o sea, el camión es el equipo de pooling, ¿se entiende? Entonces se mueve el camión hacia el lugar y ya está. En cambio los otros no, son equipos que se arman por partes, así que son muchos camiones que tienen que ingresar con las partes del equipo, montarlas. Hay un equipo especial que se encarga de montar y desmontar todo esto, es un quilombo, ¿se entiende? Comparado con esto que es súper, súper simple. ¿Bien? Imagínense, acá hay 4 personas trabajando nada más, cuando en una perforación hay alrededor de 20 personas trabajando. Acá, 4. Y más, de los 4 son 2 o 3 los que siempre trabajan y hay uno que por lo general está supervisando. O sea, no. ¿Alguna duda respecto a los equipos? Y el que supervisa es al que más le pagan. Siempre. Y eso en todos los trabajos, no solo en la Es perforación. que así, es que así, es que, ¿por qué? Porque el que supervisa siempre es el que más cobra. Muy simple, porque o tiene título, primero que nada, y el título se tiene que pagar, o porque tiene tanta experiencia que ya obviamente no tiene sentido que esta persona con, no sé, 20 años de experiencia esté ahí, como estos changos que están acá armando la boquita ahí en el pozo, que están trabajando en la boca de pozo, y este hombre ya tiene muchos años de experiencia, es probable que obviamente esté supervisando, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya tiene la experiencia suficiente para poder tomar decisiones. ¿Bien? Por eso se le paga también, se le paga un poco más. El problema es que, Claro, se le paga más por saber. exacto, por saber, y otro, ¿se acuerdan que le dije lo de las responsabilidades? Que te paguen más. No quiere decir que es buenísimo que paguen más, sí, pero todos los problemas van a recaer sobre uno, porque uno es el responsable. ¿Se entiende? Por eso les comentaba esto, obviamente, sí, a las personas. Se cortó acá. Disculpen, justo se cortó. Bueno, como les estaba diciendo, el tema de que, digamos, haya personas que por lo general, sí, obviamente cobran más porque tienen un mayor rango. El tener rango, sí, es buenísimo, en serio, pero al rango alto viene acompañado, el rango alto viene acompañado de una responsabilidad grande y que obviamente nos van a terminar siendo responsables digamos, a los que tenemos el cargo alto por cualquier cosa que pueda llegar a pasar, ¿sí? Eso es normal, siempre van a encontrar en las cuadrillas de trabajo distintos, ¿cómo decirlo? Distintos rangos de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, acá en este equipo tenemos 3 rangos que ya se pueden diferenciar. En primer lugar, esta persona, que es muy probable que sea el encargado, como les repito, ¿sí? O bien puede ser el chofer de alguno de los otros camiones, etcétera, etcétera. Estas 2 personas, que son
las bocas de pozo, y la tercera persona que está acá arriba, que es el maquinista. El maquinista no baja, el maquinista no está en la boca de pozo, el maquinista lo único que hace es manejar el sistema de izaje, nada más, ¿sí? Y el maquinista cobra más que los boca de pozo, ¿sí? ¿Por qué? Y porque es una persona experimentada a la cual ya se le ha dado la responsabilidad mayor de poder controlar el sistema que me mete y me saca cosas al pozo, ¿sí? Si ese sistema falla, o si él falla en alguna carrera, es problema de él, ¿sí? Y aún así, como él tiene un supervisor, también es problema de su supervisor. ¿Bien? Eso está, pero seguro. Bien. Bien, y ya por último, ya vamos a ir terminando la clase, o sea, vamos a ver una pequeña introducción a los sistemas de extracción y ya nos vamos. Nos vamos. Cada uno está en su casa, supongo, así que no nos vamos a ningún lado, que se nos quedamos en la casa, pero sí en la clase. Y sí. Sí, todavía no me acostumbro a la clase online. Bien. ¿Qué pasa con los sistemas de extracción? Los sistemas de extracción, primero que nada, se dividen en dos grandes grupos. Eso depende de si el pozo es urgente o si no. Nosotros, ¿cómo nos damos cuenta si el pozo es urgente? Por lo general, en la perforación, si yo ya tengo una posible surgencia, es muy probable que esas altas presiones me entreguen, ¿sí? Me entreguen petróleo, y obviamente hay que tener mucho cuidado a la hora de perforarlo, y también a la hora de producirlo, porque el pozo es probable que sea surgente. Y después están los pozos que no son surgentes. Esto ya lo vamos a ver bien cuando veamos en la próxima unidad. Ahí vamos a ver los pozos urgentes, pero depende más que nada de las presiones, ¿sí? Hay veces que tengo presiones muy altas y que el pozo termina siendo surgente, pero hay veces que las presiones son altas, sí, pero que el pozo tiende a subir el fluido, pero llega hasta un nivel determinado, alto el nivel, pero no surge. Bueno, allí tengo que utilizar un sistema de extracción artificial. Bien. Dentro de los sistemas de extracción tenemos 5 sistemas. Bien. El primero, que es la surgencia natural, ¿sí? Fíjense. La surgencia natural es el pozo surgente. Bien. Se estoy hablando de este. Surgencia natural. ¿Qué pasa? Se presenta cuando mi presión es muy alta, tengo mucha presencia de gas. Por lo general son pozos que también vienen con bastante agua. En estos casos, si la presión es tan alta como para poder desplazarme el petróleo, sacarlo del pozo y llevarlo hasta el tratamiento sin que le tenga que poner una bomba, el pozo es urgente natural. Es el sistema más económico de todos porque, o sea, yo no estoy haciendo nada, el pozo me entrega el fluido, el pozo me da las cosas, así que no hay problema con eso. ¿Bien? Eso obviamente que es, si yo trabajo en producción, siempre voy a querer un pozo de surgencia natural. Ahora, si estoy perforando, nunca voy a querer un pozo de surgencia natural porque es muy complicado de perforarlos. ¿Bien? Pero surgencia natural, entonces, en perforación, mala palabra. Surgencia natural en producción es lo mejor que me puede pasar. ¿Bien? Eso depende del área en la que trabajemos. Después tenemos el sistema de gas lift, que es un sistema que se utiliza para estos pozos en los que la presión es alta, la cantidad de gas es alta y que tengo también porcentajes de agua relativamente altos, pero que la presión no alcanza. Es como este pozo que pensaba que iba a ser surgente, pero que al final no es urgente. Bueno, puedo colocar el sistema de gas lift. Ahora bien, todos estos sistemas que les voy a marcar hacia abajo, ¿sí? De acá para abajo, son artificiales, mientras que este obviamente es natural. Yo no tengo que hacer nada. ¿En qué consiste el gas lift? Consiste en inyectar gas y este gas me ayuda a producir. Este gas que le saco al petróleo que estoy produciendo, lo vuelvo a meter, el gas me produce una diferencia de densidades allí y eso me ayuda a que el pozo sea surgente. Es una especie de surgencia artificial, ¿sí? Básicamente. Bueno, después tenemos el bombeo mecánico. El bombeo mecánico obviamente es el más conocido de todos. Han visto las cigüeñas o guanacos, como le quieran llamar. Se llaman A y B en realidad.
pero eso es el bombeo mecánico. Se utiliza para una amplia variedad de pozos, con presiones que van desde altas hasta bajas, con viscosidades que van desde bajas hasta moderadas, densidades varias, mucho porcentaje de agua, poco porcentaje de agua, no tanto gas, funcionan bastante mal con gas, así que esa es una limitación, pero fíjense, abarcan más del 80% de la producción mundial. Eso quiere decir que más del 80% de los pozos del mundo están intervenidos con bombeo mecánico. Es una maravilla el bombeo mecánico. Y es un sistema re simple. En serio, es muy muy simple. Después vamos a ver en la unidad número 9 bombeo mecánico. Es más, es una unidad larga, así que la tenemos que dividir en dos clases. Obviamente es una unidad, como dije, larga. Pero el sistema es muy simple, realmente. Es un sistema de bombas con una serie de válvulas, con un pistón y nada más, ¿sí? El sistema es muy simple. Pero bueno, nosotros les enseñamos un poquito más, algunas mediciones que se hacen en el sistema, como la dinamometría, que es un análisis que se le hace al sistema para ver si está funcionando bien, algunos problemas que se presentan en la bomba. Como es el sistema más utilizado, es el sistema que lo vamos con mayor detalle. ¿Bien? Después tenemos el PCP. El PCP es la sigla en inglés para bombeo por cavidades progresivas. La PCP es una bomba estilo sinfín. ¿Vieron el sinfín de las bodegas? El de la molienda. Bueno, es parecido, solamente que vertical, ¿no? Es un sinfín similar que no tiene filo, y eso me permite producir petróleos muy viscosos, pero petróleos viscosísimos, petróleos que básicamente son carbón, ¿sí? Una roca, ¿sí? Similar al carbón de coque. Me permite producir todo tipo de petróleos viscosos. Es muy buena cuando tengo gas, no tiene problema. Cuando tengo agua, no tiene problema. Cuando tiene altas temperaturas y algunas sustancias corrosivas, sí empieza a producir algunos problemitas, porque tiene una parte que es de goma, si es de caucho. Entonces el caucho, ya sabemos que el caucho es como la rueda de los autos. Con las altas temperaturas el caucho se hace pelota, y con algunas sustancias corrosivas también. Sí, el caucho es medio jodido con eso, pero es el sistema más eficiente de todos, es el que me permite tener la mayor producción, pero solamente funciona bien con petróleos viscosos. Esa es la limitación que tiene. Y bueno, ya por último, el sistema de bombeo electrosumergible, que es una bomba. Fíjense, estos sistemas que les voy a marcar acá arriba en rosadito, que sería surgencia natural y gas lift, no utilizan ningún tipo de motor. Bien. Estos que voy a marcar en rojo, bombeo mecánico y PCP, utilizan motor, pero el motor se encuentra en la superficie. Bien. A ver, el sistema el guanaco que les digo yo, la cigüeña, como le quieran llamar, balancín también se llama. La palabra es el A y B. Desde ahora le vamos a decir A y B, se llama aparato individual de bombeo. El A y B tiene el motor en la superficie. El PCP es igual. Pero la bomba electrosumergible tiene una particularidad, y es que sí ocupa un motor, ¿bien? Pero el motor está abajo, junto con la bomba. Por eso se llama electrosumergible. Es un motor eléctrico que se puede sumergir en petróleo y en agua, no tiene problema. Es más, los pozos de agua, estos pozos de agua para las viñas de acá de Mendoza, el que sea de Mendoza lo va a conocer. Bueno, el resto también sabe de pozos de agua, supongo. Han sabido, ¿no? O han escuchado hablar de pozos de agua. Ocupan bombas electrosumergibles para poder producir, ¿bien? En su gran mayoría, sino a menos que el pozo sea surgente también, pero por lo general ocupan bombas electrosumergibles. Son bombas que se utilizan cuando yo tengo altos caudales de producción y cuando en vez de tener mucho petróleo tengo mucha agua. Hay veces en que los pozos tienen más agua que petróleo, y esos pozos son justos para las bombas electrosumergibles, porque responden un poco mal a altas viscosidades, funcionan mejor con viscosidades bajas. Es un sistema muy costoso, por supuesto. ¿Qué otra cosa? Funcionan un poco mal con el gas,
por eso se le añaden algunos filtros de gas para que no tengan problemas y demás. Con los sólidos también rabean bastante, con los sólidos la pasan mal, porque gira a tanta velocidad. Básicamente es una bomba centrífuga. Las bombas centrífugas tienen la particularidad de girar a altísimas revoluciones. Los sólidos suelen romper a veces los álabes de estas turbinas de la bomba y no funciona muy bien cuando tengo muchas arenas y demás, ¿sí? Y bueno, esos serían todos los sistemas de extracción que vamos a ver, y la clase que viene vamos a ver surgencia natural, ¿sí? Y bueno, después gas lift, después bombeo mecánico, después creo que electrosumergible y al final PCP o al revés, no me acuerdo, pero vamos a verlos todos. ¿Alguna duda al respecto? Yo, profe, perfecto. Bien. ¿El equipo rota entraría dentro del bombeo mecánico? ¿Cómo? Disculpe, no lo escuché. ¿Y el equipo Rotaflex Bien, buena entraría pregunta. dentro? El equipo Rotaflex es un sistema de bombeo mecánico, ¿sí? El sistema Rotaflex lo vamos a ver cuando veamos bombeo mecánico. Les mencioné hace ratito el A y B porque es el más común, pero hay uno que es mejor que el A y B, que es el Rotaflex. Es un sistema que funciona con mucha menor potencia, funciona con motores más chicos y tienen las carreras mucho más largas, entonces me permiten producir más petróleo. Ese sistema Rotaflex se utiliza acá en Argentina y bueno, en el resto del mundo también se ha empezado a utilizar bastante, pero es un sistema de bombeo mecánico, sí. No sé si era esa la pregunta. Sí, profe. Bien, Sí. bien. Eh, ¿Alguna otra duda? Bien, genial. Bueno, miren, esto ha sido toda la clase por hoy. Ahora les comento bien que... ¿cómo es? ¿Qué cuestionario es el que tienen que hacer? Creo que es uno solo. Cuestionario número... no me acuerdo. Ahora me meto en la página y les digo. Ahora les comparto el navegador para que vayan viendo. Pero es un solo cuestionario que hay que hacer, no hay que hacer mucho. Profe, disculpe que lo interrumpa, se me cayó, no sé si se le cayó a usted. ¿Cómo? ¿Qué se le cayó? ¿Cayó? Se me cayó la aplicación, me cerró la aplicación, me tuve que volver a entrar, no sé qué ha dicho. No hemos dicho nada, estuvimos hablando que un compañero me preguntó por el sistema Rotaflex. Sí, eso lo había escuchado, eso lo había escuchado. Sí, pero justo cuando terminé de escucharlo se me cortó, por eso justo quería ver el tema de los trabajos que teníamos que hacer y listo, dale. Ahora ya está andando bien, eso, no hay problema. Están viendo, ¿verdad? ¿Se ve lo que estoy viendo? ¿Lo que estamos compartiendo? En el navegador. Yo sí, pero bien. Yo sí lo veo. Unidad número 6, acá está. Cuestionario 8. Nada más. ¿Sí? Les van a hacer algunas preguntas de el equipo de workover, ¿sí? Ahí les he dejado. Fíjense que ahí está la presentación. Creo que la presentación, es más, me voy a fijar ahora, tiene un error. Si tiene un error lo voy a subir de nuevo porque no me di cuenta y puse equipo de perforación y equipo de perforación en la diferencia. Ven, ahí está, ven, sí, me he confundido, ahora lo voy a subir de vuelta. Fíjense, dice equipo perforador y equipo perforador, y no, son tres distintos, nada que ver. Así que ahora lo voy a subir de nuevo para que les quede bien, ¿sí? Pero es eso nada más, es el cuestionario número 8 y listo, eso sería todo.
Y ahora cuando termine la clase, en la tarde, les voy a subir la clase y bueno, se las voy a pasar, si no es esta noche, será mañana, como todos, digamos, como todos los fines de semana. Así que bueno chicos, eso sería todo por esta semana. Y bueno, cualquier duda que tengan, si van a hacer el cuestionario ahora o cuando lo hagan, me preguntan, no hay ningún tipo de problema. Ok, profe. Buenísimo, profe. Buen Bueno, fin de. gracias chicos, igualmente. Que les vaya bien. Gracias igualmente. Nos vemos.